Hola, hoy explicaremos los factores bióticos y abióticos. Pero para entender un poco más estos términos, empecemos desde el ecosistema. Los ecosistemas se dividen en tres grandes grupos. El primero es el ecosistema terrestre, como desiertos, selvas, bosques y matorrales. Como segundo ecosistema encontramos ríos, lagos y mares, y un tercer ecosistema mixto, como costas y humedales. En otro contexto, el ecosistema es el conjunto conformado por los seres vivos y o elementos no vivos en relación vital. Todo ecosistema se caracteriza por la presencia de componentes vivos o bióticos, ejemplo como plantas, animales, bacterias, algas y hongos, y de componentes no vivos o abióticos, como la luz, sombra, temperatura, agua, humedad, aire, suelo, presión y viento. Ya teniendo claro cómo se comporta un ecosistema, podemos entrar a ver los factores bióticos, que son todos los organismos que tienen vida. Puede referirse a la flora o fauna en un ecosistema. Se clasifican así: productores, consumidores y descomponedores. Los productores son seres que fabrican o sintetizan su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas. Son los organismos autótrofos que utilizan la energía del sol o la que encuentren almacenada en compuestos químicos para fabricar su alimento, ya sea por medio del proceso de fotosíntesis o de quimosíntesis. En el caso de los vegetales y algas, y algunos protozoarios realizan el proceso de fotosíntesis utilizando la luz y algún pigmento fotosintético. En cuanto a los consumidores, son incapaces de producir su propio alimento. Entonces, son organismos que dependen de otros organismos para poder obtener su alimento. Entre los consumidores se clasifican en consumidores primarios o herbívoros, que se alimentan solamente de plantas como los caballos, conejos, ciervos y ardillas. Consumidores secundarios o carnívoros. Algunos se alimentan de herbívoros como el león, el zorro y otros, o como el tiburón que se alimenta de otros carnívoros. Consumidores omnívoros. Comen varios tipos de alimentos. En su dieta incluyen animales, vegetales. Por ejemplo, el hombre y el mapache. Consumidores carroñeros. Se alimentan de animales muertos o en descomposición. Por ejemplo, los buitres y las hienas. Los detritívoros son organismos que se alimentan de fragmentos de materia orgánica en descomposición, como desperdicios, restos de plantas y animales, etc. En cuanto a los descomponedores, se alimentan de materia orgánica en descomposición, tales como las bacterias, algunos protozoarios y hongos. Son organismos que descomponen y absorben los nutrientes de los organismos muertos, convirtiéndolos en moléculas inorgánicas, las cuales serán aprovechadas por los productores que las convertirán en moléculas orgánicas nuevamente.
Y así llegamos al factor abióticos. Son componentes físicos y químicos del ecosistema que no requieren acción de los seres vivos o que no poseen vida, es decir, no utilizan funciones vitales dentro de sus estructuras orgánicas, pero son fundamentales para la supervivencia de cualquier comunidad biológica. Los factores abióticos se clasifican en dos: químicos y físicos. Entre los químicos encontramos materiales, componentes del suelo y componentes del aire. Entre los físicos encontramos lluvias, temperatura, presión atmosférica, aire, suelo y el agua. El agua tiene la cualidad de disolverse en la mayoría de los compuestos orgánicos e inorgánicos que constituyen un ser vivo. Estas adentro de las células forman parte de la sangre que transporta el oxígeno y el dióxido de carbono para realizar el proceso de respiración. Además, es el medio en el que se lleva a cabo todas las funciones de los organismos. Por estas razones, el agua es un factor indispensable para la existencia de cualquier ser vivo. En cuanto a la luz o el sol es una fuente de energía que percibimos de una forma de luz y calor. Es aprovechada por las plantas para realizar el proceso de la fotosíntesis, base de la vida para la mayoría del ecosistema. Por otro lado, cuando la luz incide sobre la Tierra que gira, genera el día y la noche. Por último encontramos el aire del suelo. El aire está formado por gases, algunos de ellos dióxido de carbono y oxígeno. Ambos provienen de los seres vivos. Uno depende del otro y participan en procesos de respiración y la fotosíntesis en organismos vivos. En el suelo encontramos sales minerales, cloruros, carbonatos, magnesios, iones y diversos, entre otros muchos componentes químicos. Algunos de estos son producidos por las bacterias que los liberan al ambiente, mismos que serán absorbidos por las plantas para realizar el proceso de la fotosíntesis. Muchas gracias. Espero que tengan un poco en claro cuáles son los factores bióticos y abióticos y cómo se comportan en los ecosistemas.